Gloria a Dios. Que Dios me bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios por esta maravillosa oportunidad que se nos da. Es una responsabilidad maravillosa, hermosa y grandiosa de estar aquí enfrente de ustedes y hablar de la palabra de Dios. Hablar de la palabra de Dios. Gracias. Hermana Marilady me quería dar la mañana. Yo le pedí al Señor por lo menos 20 minutos, gloria a Dios, pero lo que el Señor haga en esta mañana será para su gloria y su obra. Amén. Vamos a leer en el libro de Daniel, Daniel 6, capítulo 10. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén, por favor. Bien. Gloria al Señor. Daniel capítulo 6, versículo 10. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Repito, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por la palabra que tú nos acabas de dar. Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo caiga en esta hora, Padre, y que todo lo que suceda aquí en esta mañana sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Llévate toda altivez, Padre. Que en este momento y en esta hora tu gracia caiga, Padre, y que se glorifique tu nombre como siempre, Padre amado. Usa tu siervo para que toda palabra caiga en tierra fértil, Padre amado. Te pedimos estos favores en el nombre de tu amado Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Glorificando nuevamente el nombre del Señor. Gracias a la hermana Marilady por esta oportunidad. Y aquí vamos. En el capítulo 25 de Jeremías habla de que en el reinado de Joacim, del rey Joacim, rey de Judá, pues el pueblo de Israel estaba en una condición en pecado, en constante pecado. Gracias. El pueblo de Israel estaba en constante pecado, profanando el nombre del Señor, adorando ídolos, y esto no es agradable a Dios. Y por esta manera, entonces Dios usa al profeta Jeremías y le da palabra a Joacim, rey de Judá, de que tenía 23 años el Señor hablándole al pueblo de Israel, de que debían de dejar su mal camino y arrodillarse ante el Señor y glorificar el nombre del Señor. Se enviaron profetas y el pueblo no hizo caso, no oyó la palabra del Señor. Y es entonces donde declara Jehová a través de Jeremías que le iba a dar 70 años de cautiverio hacia la región de Babilonia. Es entonces donde comienza el reinado de Joacim, el primer sitio de la ciudad de Babilonia, del reinado de Babilonia de Nabucodonosor, hacia el pueblo de Israel, de 3, aproximadamente en el 605 a.C. El segundo se dio en el reinado de Joaquín, hijo de Joacim, más o menos en el 597, en el 598 a.C. Y el tercero y más grande, donde se llevó prácticamente, se fue todo el pueblo de Israel cautivo a Babilonia, se dio en el año 586 en el reinado del rey Sedequías. Ahí fue donde se destruyó el templo, donde quedó Jerusalén hecho polvo, como dijo el Señor a través del profeta Jeremías, y se destruyó toda la ciudad de Jerusalén y solamente se quedaron en la ciudad los pobres para trabajar en la tierra. Entonces, sin embargo, es en el primer cautiverio, en el primer exilio, que el Señor Daniel, o el profeta Daniel, el siervo Daniel, sale desde Jerusalén hacia Babilonia. Bien, entonces, como dice la palabra,
dice el rey Nabucodonosor, podemos leer en Daniel 1, del 2 al 4, dice lo siguiente, del 3 al 4, perdón. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es en este momento donde Daniel y sus amigos son elegidos para educarse en la, vamos a decir, en la cultura de Babilonia, para que puedan servir en la tierra de Babilonia, que había sitiado, que había hecho cautivo al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Luego de esto, si leemos en Daniel 6:1, en el gobierno o en el reinado de Darío, hay que decir que luego de que Babilonia sitió a Israel en el año 539 a.C., pues Dios le pareció, como había dicho también a través del profeta Jeremías, que iba a castigar el reinado de Babilonia, el pueblo de Babilonia, y que le iba a dar esas tierras a los medos y a los persas. Es por eso que en el momento en el que se narra la historia de la que vamos a hablar ahora, es en el reinado de Darío, rey de los medos y los persas. Y dice acá en el capítulo 6, versículo 1, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Los sátrapas, gloria a Dios, eran personas que se encargaban de una región, vamos a decir una especie de senadores o diputados en ese entonces, y los gobernadores pues estaban por debajo del rey, pero tenían dominio o tenían responsabilidad de una región mayor. Daniel se había ganado la confianza del rey desde hace antes, porque había venido, incluso la reina esposa de Belsasar, que había sido el rey anterior, cuando se hicieron los medos y los persas con la ciudad de Babilonia, había tenido el rey Belsasar un sueño, uno de los tantos sueños que había revelado Daniel, y no hubo hombre alguno sobre la tierra de Babilonia que pudiese descifrar el sueño de Belsasar. Es ahí donde, según cuenta la historia, una mano hace una escritura en la pared y el rey no entendía de qué se trataba esa escritura, y eso lo turbó y mandó a buscar magos y adivinos, y no pudieron descifrar el sueño que había tenido, o la escritura más bien, que había escrito en la pared esa mano. Y dice la palabra que Dios, que puso esa escritura en la pared, había mandado decir que iba de finalizar el reino de Belsasar, porque todos los utensilios de la iglesia de Jerusalén, del templo de Jerusalén, que se habían traído desde el cautiverio de Nabucodonosor, había usado Belsasar estos utensilios, esas copas de oro, para tomar vino y fiestar con mujeres, reinas y princesas, en una fiesta que se hizo en esos tiempos. Eso despertó la ira de Dios y mandó a que terminara ese reino de Belsasar. Y es ahí entonces donde los medos y los persas se hacen con la ciudad de Babilonia, y viene el reinado de Darío. Pero el único que pudo descifrar esa escritura fue Daniel, por la gracia que había dado Dios a este señor, a este hombre. Así también a Nabucodonosor le había pues descifrado sueños, incluso en un momento de la historia donde Nabucodonosor se hace un sueño y no lo recuerda, y manda a buscar a todos sus adivinos, magos, a todo el reino, para que le descifraran, primero les recordaran el sueño y luego se lo descifraran. Y dicen los magos y los adivinos en ese entonces: no hay hombre alguno que pueda hacer lo que tú pides, que pueda
recordar el sueño y luego interpretarlo. Mas Dios, a través de Daniel, lo usa para que pueda adivinar el sueño del rey y pueda también interpretar ese sueño. Y es desde ahí donde viene Daniel ganando fuerzas, este cautivo que viene de Judá, la tierra, vamos a decir, dominada por Babilonia, que se supone que debe estar quizás debajo de todos los babilonios, de todos los medos, de todos los persas, pues es el principal gobernador del rey Darío. Y ha puesto entonces el rey Darío como gobernador a Daniel. De 3 gobernadores el principal, y por debajo de ellos 120 sátrapas, para que no, como dice la palabra, para que estuvieran al tanto de las cosas del reino, más bien para que no se perdiera, vamos a decir, el fisco, los impuestos, que todos los impuestos que debían ser pagados por tierras aledañas, entonces no se fueran a manos que no debieran irse. Pero el hecho de que Daniel haya estado por encima de todos estos hombres en Babilonia y en Persia, bueno, en la ciudad de los medos, en el gobierno de los medos y los persas, que es realmente el tiempo donde esta historia se relata, pues eso trajo mucha, vamos a decir, mucha envidia de que este hombre que viene de otra ciudad, que viene de otro pueblo, que son esclavos de nosotros, esté por encima de nosotros que somos de esta tierra. Y comenzaron entonces a tramar, a ver cómo podían ellos hacer que Daniel cayera. Y dice que la palabra que no hubo de ninguna forma nada que pudiera caer Daniel delante o sea, con lo que tenía que ver con el reino. Quiere decir que Daniel era un hombre honesto, un hombre guiado por Dios, y que no había nada que él hiciera que fuera, vamos a decir, imputable, que pudiera servir para que pudieran juzgar a Daniel. Y dicen los sátrapas y los gobernadores, bueno, para que nosotros, para hacer caer este hombre, obligatoriamente tienen que ser con algo de su Dios, tienen que ser con algo de su religión, de su creencia, porque con lo del reino no vamos a hacerlo caer. Ven lo importante que es que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, en cualquier entorno que nosotros estemos, nosotros hagamos las cosas como Dios las manda hacer. Porque aunque ustedes o nosotros entendamos que nadie nos está mirando, siempre hay alguien que está observando lo que estamos haciendo, los pasos que estamos dando y dónde estamos caminando. Y es por eso que en muchas ocasiones se critica cristiano, como cristiano, se pone en duda nuestra fe, que no siempre sea algo que sea real, que no siempre sea algo con base, pero sucede. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que cuidar es que cuando se hable de tal manera, sea sin base, de que nuestro camino sea tal, de que nosotros andemos siempre correctos delante del Señor. Y eso hizo Daniel, gloria a Dios. Se mantuvo correcto delante del Señor. Y es entonces donde dice que en el Daniel 6:6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, dijeron todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. La envidia, la manera de ver cómo este hombre, como le decía anteriormente, y te repito, este hombre que no es de estas tierras, que es un esclavo, que es un cautivo, está por encima de todos los que sí lo eran, de todos los que sí pertenecían, pues despertó esa envidia, ese furor entre los gobernadores y sátrapas del reino, y tuvieron entonces que engañar básicamente al rey, para que el rey dictara un edicto en el que
se adorara el nombre de Darío antes que cualquier otro rey por 30 días. Quiere decir que Daniel, que oraba 3 veces al día, como habíamos leído, no podía orar a su Dios porque estaba prohibido. Y un edicto, para que podamos definir básicamente esa palabra, es una ley que se establece. Es un decreto que se establece. No sé si han escuchado en algún momento cuando el presidente de la República emite un decreto, normalmente dice: por las atribuciones que me confiere la Constitución de la República, dicto el siguiente decreto. Artículo 1, fulano de tal, será el jefe de Obras Públicas o el ministro de Obras Públicas. El capítulo 2, mándese al departamento correspondiente para su inmediata ejecución, dice el decreto presidencial hoy en día. Imagínense un decreto entonces de un rey que tenía poder sobre muchísimas ciudades, ¿cómo entonces no podía ser abrogado, no podía dejarse de cumplir? Pero ¿qué hizo Daniel? Bueno, hay otro versículo, si podemos buscar en Esther 8:8, lo que dice acerca de lo que es abrogar un edicto del rey, o en esos tiempos de un gobernador, de un rey, así mismo es. Si tienen a Esther 8:8, bueno, aquí lo tenemos, dice Esther 8:8: escribid pues vosotros a los judíos como bien os parece, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey, se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces estamos diciendo que estos sátrapas y estos gobernadores, engañando al rey, lo han hecho crear un edicto o dictar un edicto en el que impidiese a Daniel que adorara a su Dios. Si nos seguimos guiando de la palabra y de lo que nos dice la Biblia, recuerden que el edicto pedía que se adorase al rey Darío en ese entonces. Dice en Éxodo 23:5: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si seguimos entonces en Jeremías 25:6a: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Estos gobernadores y estos sátrapas conocían la palabra, sabían que Daniel no podía dejar de adorar a su Dios porque era el mandato que tenía su Dios para Daniel. Ellos sabían que Daniel era puro, recto, correcto, y que andaba entonces en el camino de Dios. Y es por esto que dijeron antes que no podían encontrar cosa alguna contra él dentro de las cosas del reino, sino era en contra de su Dios. El enemigo nos pondrá en muchísimas ocasiones, en muchísimos momentos, muchas trabas para que nosotros nos olvidemos del Señor, para que nosotros hagamos lo que el enemigo quiere. Mas nosotros debemos recordar que lo principal que debe haber en nuestras vidas es Dios y nuestra adoración hacia Él. Recuerden que Daniel, vamos a leer en 6:10 ahora, que fue el versículo que leímos para iniciar este mensaje. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía antes. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Oraba. Yo no sé cuál es el proceso que usted puede estar pasando en esta hora, pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que arrodillarnos y orar al Señor en medio de ese proceso, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que nosotros podamos salir a caminar en medio de ese proceso, y que le demostremos al enemigo que al Dios que nosotros le servimos es capaz de llevarnos a la puerta de la victoria. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, dice en Daniel 6:11: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando en presencia de su Dios. Ellos sabían que Daniel no iba a dejar de orar, que no iba a dejar
de arrodillarse ante su Dios, y es por esto que han engañado al rey de tal manera, con el único motivo de deshacerse de Daniel, de matar a Daniel, de asesinar a Daniel. Porque, según el edicto, el que abrogara esa ley, el que no cumpliese esa ley, debía ser echado al foso de los leones. Gloria al Señor. Pero recuerden, no importa cuál foso nosotros vamos a ser echados, no importa cuál fuego, a cuál laberinto, a cuál situación, oremos al Señor y Él nos dará la victoria. Gloria a Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Miren que primero los sátrapas le preguntan acerca del edicto. No le dicen que Daniel no ha cumplido la ley, sino que primero le recuerdan al rey: recuérdate, básicamente, que tú has dictado un edicto, que el que adorase a cualquier dios, cualquier hombre, que no seas tú, deberá ser echado al foso de los leones. Fíjense la mente tan macabra que de estos hombres, que más que estos hombres, era la mente del mismo Satanás detrás de ellos, detrás de matar a Daniel. Entonces, dice el rey, respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. O sea, 3 veces al día te está faltando. Aquí vemos como Daniel, como vuelvo y repito, yo creo que nos centremos en eso. A mí al principio del mensaje se cayó, quizás por los nervios, a mí se me pasó darle el nombre, el título que habremos dado al mensaje de hoy, es ¿qué hacer en momentos de dificultad? Estamos viviendo un momento de dificultad, un momento difícil, y este versículo, esta palabra que el Señor nos puso, pues habla bastante claro de qué hacer en momentos de dificultad. Y si vamos al versículo 10 nuevamente, vemos que cuando Daniel supo que se firmó el edicto, oró. Y vuelvo y le repito, pero quiero hacer mucho énfasis en esto. No es ir donde el vecino a contarle mis problemas. No es sentarme a llorar en una esquina, a sentirme derrotado cuando venga el proceso. Es orar, arrodillarme ante los pies del Señor, así como hizo Ana, que derramó su alma ante el Señor y Dios se le dio a Samuel. Así como hizo el rey Ezequías, aparece, dice la palabra, que el profeta Isaías fue donde Ezequías enfermo, y le dijo que ya Dios había determinado que Ezequías debía morir, porque no había hecho lo correcto delante de los ojos de Dios. Inmediatamente Ezequías se postró en la pared y comenzó a orarle al Señor. ¿Y qué sucedió? El Señor habló a Isaías una vez más y le dijo: dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más de vida. Vemos cómo la oración es en el proceso, dentro del proceso, dentro de esa necesidad, es lo que nos lleva a despertar esa vamos a decir, esa ganas del Señor, de ese acercamiento con Dios, que nos va a sacar de ese mismo proceso que podemos creer que no es posible salir. Gloria al Señor. Dice entonces en el versículo 14: cuando el rey oyó el asunto, le pesó. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Era tanto el respeto que tenía Daniel, que Daniel había irrespetado el edicto del rey, y el rey, en vez de molestarse con Daniel, quería sacarlo de la cárcel. Dice acá que hizo diligencias, todas las diligencias delante de la ley que le eran posibles para salvar a Daniel del foso de los leones, y no fue posible. Me imagino yo, quizás aportando algo, cómo debió sentirse el rey Darío en ese momento. Wow, estos hombres me han engañado para matar a este señor. Este señor, ya Daniel tenía cerca de 85 años. Y quizás en las historias donde se relata esta historia vemos a un Daniel joven, pero leyendo la palabra nos damos cuenta
que el primer cautiverio, que es donde se espera que Daniel haya sido enviado a Babilonia, fue en el año 605 a.C. Y esta historia, Daniel echado al foso de los leones, es narrada ya cuando los medos y los persas se habían adueñado de Babilonia, y eso sucedió en el año 539. Si contamos, nos damos cuenta que Daniel no era un joven. Daniel era un señor ya mayor de unos 80 años, y todo eso está en la palabra. Pueden buscar la palabra, porque yo tampoco lo creía, pero está en la Biblia. Pero Daniel no era un joven, es lo que le quedaba, un señor ya mayor. Supongo yo el rey dolido, como estos hombres lo han engañado a él para asesinar a este señor, que no había cosa alguna que se pudiera decir de él negativa. Gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Dice así en el versículo 15: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Si vemos en este 8:8, donde dice que no puede ser abrogado ningún edicto firmado por el rey. Estaba el rey compelido a tener que echar a Daniel en el foso de los leones. Podemos pensar en algún momento que vamos a camino de perdición, en camino de muerte, pero si somos fieles a Jehová, si pedimos a Jehová en oración, no importa en el camino que nosotros estemos, no importa que pensemos que estamos cerca de la guillotina, cerca de la muerte, cerca de la desesperanza, en la enfermedad, en el hospital, en cuidados intensivos, no importa donde estemos, si es la voluntad de Dios, el Señor nos va a sacar siéndoles fieles y en oración ante el Señor. Gloria a Dios. En el versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Dice la palabra que con gran pesar Daniel le dice estas palabras. Darío dolido por la situación de Daniel, a lo que lo habían llevado estos sátrapas y gobernadores. Gloria al Señor. Pero le dice Darío: el Dios tuyo, a que tú continuamente sirves, Él te salve. Gloria al Señor. Al que tú continuamente sirves. Esta palabra nos está diciendo claramente: continuamente tenemos que servir a Jehová. No importa la dificultad, vuelvo y repito, no importa el proceso, nosotros tenemos que estar constantemente en humillación ante el Señor, en oración ante el Señor, buscando el reino de Dios y su justicia. Gloria al Señor. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey Darío estaba de luto, porque pensó el rey Darío que Daniel se iba a morir, que no iba a poder salir de esta situación. Y mucha gente piensa de nosotros, de cualquiera de nosotros, que no vamos a salir de la situación en la que estamos, que el enemigo nos tiene tan pisoteado que nosotros no podremos levantarnos de él. Pero al Dios que ustedes y yo le servimos, nos levantará del polvo, nos levantará de la situación cualquiera que usted y yo podamos estar pasando ahora. Gloria al Señor. Dice en el versículo 19: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, gloria a Dios, Darío, rey de medos y persas, donde se adoraban muchísimos dioses, que no era el Dios de Israel, dice acá: siervo del Dios viviente. Hasta el enemigo sabe que hay un siervo, un Dios viviente, un Dios que vive, un Dios que siempre está ahí, aunque muchos no quieran creer de su existencia. Gloria a Dios. Dice entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, en el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él
fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Mi Dios envió su ángel. Por eso cuando llega el proceso te decía que necesitamos estar postrados en oración, para que en ese momento Dios envíe a sus ángeles, para que en ese momento Dios nos salve, para que en ese momento Dios nos dé la fuerza que tú y yo necesitamos para salir de esa situación. No sé cuál es la situación que puede estar pasando cualquiera de los que están aquí sentados, pero yo creo que el Señor al que le servimos es capaz de sacarte de esa situación y de cualquier otra que tú ni siquiera imaginas que pueda sacarte. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Démosle un aplauso a Dios, gloria a Dios. Estos leones hambrientos. Entra este señor, entra Daniel, y dice la palabra que Dios envió un ángel para que lo cuidara. O sea, debe ser bastante sorprendente, incluso hoy en día, cómo no le sucedió nada a Daniel. Ahí vemos el poder y la gloria del Señor. Quizás el mismo ángel que había mandado Dios ante sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron echados al horno de fuego, gloria a Dios. Pero el Señor estuvo ahí para Daniel, porque Daniel no dejó de orar, Daniel no dejó de serle fiel a Dios. Hay dos puntos ya. ¿Qué hacer en momentos de dificultad? Fidelidad a Dios y orarle siempre al Señor, gloria a Dios. En el versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Oigan, ¿por qué? Porque había confiado en su Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Santo es el Señor. Porque había confiado en su Dios. Ha sido bastante claro de que hay tres cosas que debemos hacer en momentos de dificultad. Gloria al Señor. Hay que serle fiel al Señor. Hay que orar. Y hay que confiar en el Señor. Hay que confiar en el proceso que Dios te está llevando a ti y nos está llevando a mí. Cualquiera puede entender que Daniel, a causa de su Dios, a quien él nunca dejó de adorarle, iba a ser llevado a la muerte. Sin embargo, miren cómo el Señor se glorifica en aquellos que son fieles, en aquellos que les oran y en aquellos que no dejan de confiar en el Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor, gloria a Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron, todos sus huesos. Ven que los leones sí estaban hambrientos. Y fue la gloria del Señor que salvó a Daniel, gloria a Dios. Parece cruel que hayan echado a su familia también, a toda su familia. Sin embargo, según estudiaba, era una costumbre de los medos y los persas hacer esto. Si vamos y buscamos en Salmos, vamos a buscar el libro de los Salmos 91, versículo 11, por favor. Gloria a Dios. 91, versículo 11. Y dice el versículo 11 de tal manera: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Para terminar el mensaje, pues dice la palabra que Dios prosperó a Daniel dentro del reino de los medos y los persas. Y leemos en el versículo 26: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo, algo importante acá, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen en la presencia del Dios de Daniel. Aleluya. Aquel hombre que tenía dioses múltiples, pues ese edicto que antes era para matar a Daniel ha provocado
que el nombre de Dios se glorifique en esa tierra donde había muchos dioses. Aleluya. Es posible que en el proceso que usted esté pasando, Dios quiera hacer cosas grandes con otras personas. Por eso estamos llamados a nosotros a soportar, a aguantar, a mantenernos de pie, a ser fieles a Dios, a orarle al Señor y confiar en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice más adelante, porque el Dios es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Gloria a Dios. Aleluya. Esta historia, como decía, empezaba en 530 y algo antes de Cristo. Han pasado 2000 y pico de años después de eso, y ese Dios del que hablaba Darío es el mismo Dios que hoy en el 2020 nosotros le seguimos, nosotros le creemos, nosotros confesamos que todavía vive. Y yo creo que ese Dios, aleluya, gloria a Dios, aún vive. Y gracias a su Hijo, vendrá por nosotros y nos levantará del polvo a aquellos que estén muertos, y aquellos que no, pues nos reunirá allá en los cielos y estaremos con Él. Gloria al Señor. Dice en el versículo 27, Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reino de Ciro el persa. Él salva y libra. Hay muchas doctrinas que dicen, que nos hablan de que el Señor sana, y es así, lo creemos, el Señor realmente sana. Hay muchas doctrinas que nos hablan de que el Señor prospera, y es así, lo creemos, lo podemos ver a diario. El Señor prospera, yo creo que el Señor sana y el Señor prospera. Pero lo más importante que usted debe llevarse en esta mañana, aparte de los 3 puntos que le había dado ahora, es que lo principal que el Señor hace y que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros es salvarnos y librarnos. El Señor salva y libra, y esa debe ser la doctrina principal que nosotros prediquemos. No que trayamos a las personas a los pies de Cristo vendiéndole el sueño de que, aunque pueda ser real, que el Señor te va a prosperar. Lo principal que una persona debe entender es que el Señor quiere salvar tu alma. El Señor vino a salvarte, no a darle riquezas, no a darle salud en abundancia a quien lo haga. Yo creo que lo hace, pero el Señor quiere salvarnos a cada uno de nosotros. No olvidemos los puntos de este mensaje. ¿Qué hacer en momentos de dificultad? Estamos viviendo un momento difícil, un momento en el que personas están perdiendo empleos, en el que personas están teniendo dificultad para comer, en el que personas están muriendo, en el que hay familias devastadas porque han perdido seres importantes, seres queridos, cercanos, amigos. Estamos viviendo un momento difícil, un momento en que nos dice que la venida del Señor se acerca. Como pueblos, como pueblo de Dios, como hijos del Señor, debemos andar en el camino del Señor, orar cada día al Señor y confiar en Él, en su propósito, en sus proyectos y en su voluntad. La gloria es del Señor. Recuerden que el Señor salva. El Señor quiere salvarlos a todos ustedes, a todos los que están allá afuera, a todos los vecinos que posiblemente están escuchando este mensaje. El Señor quiere salvarte. Vamos a darle un aplauso al Señor.